Buen día, mi nombre es Ángelo Carrasco, estudiante de la asignatura de Epistemología de las Ciencias Formales, de la maestría en Filosofía con mención en Epistemología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Y en este video les voy a explicar un interesante tema que ha sido asignado por el docente Miguel Merma, y se trata de la prueba absoluta de consistencia de la lógica proposicional. Pero antes de entrar en materia, debemos tener en cuenta algunas consideraciones previas, ¿no? En concreto, debemos desentrañar este problema de la consistencia, ¿no? Y para ello, pues, recordemos que cuando se le va a asignar significado a un axioma, o sea, a una proposición evidente, esta ya va a poder calificarse de verdadera o no. Y si ante la construcción de un modelo se convierte a todos los axiomas en proposiciones verdaderas, entonces cualquier teorema, es decir, cualquier proposición que se haya deducido de esos axiomas, pues en consecuencia también estará heredando la propiedad de ser verdadera, ¿no? Ese procedimiento nos garantiza la consistencia en sí. Consistencia que desde ahora tengamos en cuenta, ¿no? Que significa que a partir de los axiomas puramente formales del sistema no se va a derivar ninguna fórmula y su negación, ¿no? Lo cual ya ha sido demostrado, de hecho, por el autor que vamos a abordar, el matemático Hilbert, con procedimientos finitísticos y metalógicos que ya más adelante vamos a estar detallando también en este video. Y ese es un marco general que debemos conocer. Hasta allí todo marcha bien, pero vamos a empezar a encontrar algunos problemas, ¿no? Porque si un modelo garantiza la consistencia de un sistema, entonces, ¿cuál sería la limitación inherente a la construcción de modelos? ¿No? Esa es la gran pregunta. Si es que nos ponemos a pensar, cuando hay un modelo finito, es fácil determinar la verdad de los axiomas, ¿no? Porque se agotan las posibilidades de cada uno, ¿no? Eso es obvio. Si bien uno puede inspeccionar cada axioma tomando menor o mayor tiempo, esta inspección finalmente en algún momento concluye. Es definitivamente un proceso finito, y así pues ese sistema finito va a admitir modelos finitos, o sea, cada axioma puede convertirse en una proposición verdadera, pero es limitado. O sea, podemos inferir que la construcción de un modelo no es capaz de resolver el problema de la consistencia, porque cuando hablamos la matemática en su sentido más general, por ejemplo, ¿no? O sea, incluyendo campos como la aritmética, donde estamos viendo temas que implican infinitud, como las sucesiones, las series, eso ya de por sí es mucho más abundante como para admitir modelos finitos, ¿no? Tal cual se ve comúnmente, pues, en el triángulo, por ejemplo, ¿no? En el análisis que se hace de los segmentos, de los ángulos, las mediciones que hay en esa figura geométrica. En consecuencia, si es que tenemos modelos infinitos, no existe un método para determinar que los axiomas se conviertan en proposiciones verdaderas, ¿no? O sea, no se garantiza que todos los axiomas sean verdaderos, y tampoco se puede garantizar que cada teorema sea verdadero. De acuerdo a todo lo que hemos estado explicando, entonces podemos tratar de ser un poco analíticos y ponernos a pensar qué sistema entonces sí nos podría facilitar el camino metodológico, ¿no? De cuál podríamos sospechar que es un sistema efectivamente finito. Pues bien, ante eso hay una respuesta. En clase hemos visto que hay ese sistema, es más, es un sistema mundialmente famoso que probablemente hayamos visto desde el colegio, desde la secundaria. Estamos hablando de la lógica proposicional. Y en la lógica proposicional, recordemos que se puede conocer la cantidad de arreglos que van a haber en una tabla de verdad. Incluso existe una fórmula, ¿no? Siempre son potencias de 2, o sea, es un número finito, por lo que ese número jamás va a alcanzar la infinitud. Naturalmente es finito y no hay manera de que alcance la infinitud. Y aquí es donde podemos ver que la lógica proposicional se queda corta, no puede operar con los números ni tampoco con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y otras, ¿no? Esa finitud de la lógica proposicional la hace desfasada definitivamente. Y de hecho es muy interesante rememorar que matemáticos como Hilbert, bien decíamos, ¿no? Se percata de todo este enredo y él mismo desiste de ese método, ¿no? Es decir, advierte que la construcción de un modelo en definitivas cuentas no soluciona el problema de la consistencia. En cambio, empieza probando con pruebas relativas de consistencia. Digamos que una disciplina dependiese de otra, ¿no? Digamos que la geometría se supedita hacia el álgebra, por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Entonces ciertos axiomas de la geometría plana se podrían interpretar algebraicamente, o también un punto en geometría equivaldría a un par ordenado en álgebra, ¿no? Lo que es lo mismo, un segmento a un lado de algún triángulo en la geometría puede entenderse desde alguna ecuación en el álgebra, ¿no? Hay esa reciprocidad, y ese fue un claro intento de consistencia de Hilbert, pero son sus pruebas relativas, ¿no? Y igualmente no tuvo éxito, hubo problemas, porque si la consistencia de la geometría dependía de la del álgebra, entonces necesariamente hay que constatar la consistencia del álgebra. Y nuevamente el álgebra dependería a su vez de otra disciplina, no sé, puede ser de la mecánica de fluidos, de la geodesia, de cualquier otra, pero la cosa es que sin importar de qué disciplina dependa, habrá que tercerizarla, ¿no?, en la consistencia de otro sistema, y así hasta el infinito, ¿no? O sea, estaríamos solamente resolviendo la consistencia de la geometría, y en perjuicio generamos un bucle con la consistencia del otro sistema del que dependiese, ¿no? Y así no se van a resolver las cosas, por lo que una prueba relativa, concluye Hilbert, tampoco nos va a solucionar completamente ese enredo, ¿no? Y Hilbert tampoco es que se quede con los brazos cruzados, y allí es donde pensó en pruebas absolutas ya de consistencia, ¿no? Dicho de otro modo, o sea, Hilbert reflexiona en pruebas absolutas cuando las relativas no han estado a la altura, cuando fueron insuficientes. Por lo tanto, ¿no?, si regresamos al plano de la lógica proposicional, nos daremos cuenta que es la única a la que se le puede aplicar una prueba absoluta de consistencia. Además, esta lógica proposicional, recordemos que es una parte muy elemental, aunque igual de potente, pero igualmente pequeña también, de todo un conjunto lógico mayor, ¿no?, como lo conocemos a día de hoy, que es la lógica de primer orden. Pero ahondando solamente en la proposicional, si queremos empezar a operar, hay un requisito fundamental, y esa es lo que va a emprender la demostración de la prueba absoluta de la consistencia, ¿no? Y ese requisito no es otro que la formalización de ese propio sistema, es decir, vamos a transformarlo en un cálculo de signos sin la necesidad de interpretar. Y cuando formalizamos la lógica proposicional, existen 4 pasos. Un primer paso es utilizar un léxico específico, un vocabulario muy delimitado. Es como si tuviésemos un catálogo con todos los signos que se van a emplear para los cálculos. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos esas famosas variables P, Q, R y S, y también están las constantes proposicionales, ¿no?, como la condicional, la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, etc., ¿no? Y también, por supuesto, no faltan los signos de agrupación, principalmente los paréntesis, que son muy utilizados, ¿no?, para los ejercicios de simplificación de proposiciones. Pero un segundo paso, pasando a ello, también está la constitución de una regla de formación, ¿no?, que es la sintaxis en sí del sistema de la lógica proposicional, ¿no? Son las reglas de formación, ¿no?, y son importantísimas porque nos van a indicar cómo debe describirse adecuadamente las fórmulas para que pertenezcan al sistema, ¿no? Allí es cuando una fórmula pasa a denominarse fórmula bien formada, ¿no?, FBF. Y eso funge en sí como un manual de instrucciones de cómo debemos posicionar o ordenar esos signos. Por ejemplo, en el caso del condicional, será una fórmula bien formada si solo si hay un antecedente y consecuente, ¿no? Digamos que ese antecedente es P y el consecuente Q. La lectura adecuada es P, entonces Q, ¿no? Ahora bien, también hay fórmulas erradas, evidentemente, también existen las erradas. Por ejemplo, si nosotros tenemos P negación Q, eso no existe, ¿no? La constante proporcional de negación jamás está en medio de las variables. Continuando, hay un tercer paso que es la enunciación de las reglas de inferencia del sistema, o sea, las reglas de transformación que hablábamos en los anteriores pasos. Hay una de sustitución, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una variable cualesquiera, pues la podemos reemplazar por otra o por alguna fórmula aún más compleja, y además cuentas también con una regla de formación de attachment, o también conocida como modus ponens, que va a declarar que si tenemos una variable P, digamos, y luego la variable P en condicional Q, entonces la regla nos permite que a partir de esas dos fórmulas se deduzca solo P o el consecuente que hubiese, ¿no? Y finalmente tenemos un cuarto paso que tiene que ver con la selección de los axiomas del sistema. Por ejemplo, en el libro de Nagel y Newman,
estipulan 4, ¿no? En el caso de la segunda, en la lógica proposicional, esta fórmula era una regla de inferencia. En específico se llama la adición, o también coloquialmente se le conoce como introducción de la disyunción, y aquí se plantea como un axioma, ¿no? Esa es la variante, y esto sucede por la simple arbitrariedad de elección, ¿no? No hay un criterio definido de por qué es así. Pero bueno, ¿no? Estos han sido los 4 pasos para la formalización de la lógica proposicional. Podríamos decir que es el procedimiento indispensable para elaborar una prueba absoluta de consistencia. De allí en adelante ya se puede continuar con esta prueba, ¿no? Empezamos elaborando un razonamiento que nos garantice la seguridad de que el sistema formalizado es consistente, y debe ser absoluta, no olvidemos eso, y además consistente, ¿no? Pero debemos ser meticulosos también, porque ya en la misma frase hay problemas. Es decir, si afirmamos la lógica proposicional es consistente, no estamos ante una afirmación lógica en sí misma, ¿no? Es más bien una afirmación metalógica, y la justificación es clara para que sea metalógica, ¿no? El objeto analizado es todo el sistema lógico, y allí hemos incrustado el predicado es consistente. No estamos definitivamente ante un razonamiento metalógico que excede en sí la lógica pura, ¿no? Pero que a su vez nos va a exhortar al cumplimiento de otras 3 grandes condiciones, ¿no? La primera condición es que la característica a estudiar es una propiedad estructural que debe ser común a todos los axiomas, o sea, la de ser tautológicos, y que todos son verdaderos respecto a los axiomas de la lógica proposicional. Para esto veamos un caso que también aparece en el texto de Nagel y Newman, que es la fórmula P, ¿no? P, entonces, negación de P, entonces Q. Ese es un teorema que deriva de una regla que es la definición del condicional para la otra fórmula, P, entonces, P o Q. Y si esta última es axioma, la anterior pues evidentemente es un teorema que proviene de ella. Y si es que uno quiere desarrollarlo con las tablas de verdad, el resultado obtenido es que es tautología para ambos van a ser verdaderos. Y justamente la segunda condición es que si los axiomas tienen esa característica, entonces los teoremas también deben poseer esa característica, ¿no? Recordemos también que si la directriz de la lógica es proporcionar la verdad, las premisas guían hacia la conclusión con teoremas que van a ser tautológicos, continúan siendo heredables, ¿no? No hay duda de cómo ha ocurrido en el ejemplo analizado previamente, ¿no? También ocurrió así. Y una tercera condición es encontrar una fórmula. Solo basta con una fórmula que no posee esa característica mencionada, ese teorema, para que sea suficiente garantizar la consistencia absoluta, ¿no? Y esto quiere decir que ya cumplimos con que el procedimiento sea finitístico, lo que tanto mencionábamos antes, ¿no? Porque de ese modo obviamente ya no estamos utilizando propiedades estructurales infinitas. Bueno, para ir finalizando con este video hay un último recordatorio, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que es suficiente con que hallemos al menos un arreglo falso hacia el análisis para que consigamos la consistencia absoluta, ¿no? Y puede ser cualquiera. Reitero, la elección es arbitraria porque la finalidad sigue siendo la misma, ¿no? Una consistencia absoluta. Y así es como también concluye Hilbert. Hilbert concluye con que una prueba absoluta de consistencia es aquella donde no se va a utilizar un aumento infinito de propiedades estructurales, de fórmulas, ni tampoco un número infinito de esas operaciones con fórmulas, ¿no? Eso ha sido realmente una operación metalógica y ha quedado demostrado con lo que ya se ha explicado con anterioridad. Sin más por decir, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte. Agradezco en demasía al docente Miguel Merma por sus enseñanzas durante todo este ciclo, y aguardo agradecimiento a todo aquel quien pueda visualizar este video, ¿no? Espero que haya sido de su provecho. Permiso y muchas gracias.